Dale. Estoy con el auricular, pero ya empecé. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Damos comienzo a este nuevo vivo, en este conversatorio, en el Día de les Docentes, en el mes de la educación. Vamos a estar hablando sobre infancias y adolescencias trans y travestis dentro del sistema educativo, junto al compañero Jorge. Supongo que en cualquier momento estará por conectarse, no llego a ver bien el texto. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando sobre el tránsito de las infancias y adolescencias trans y travestis dentro del sistema educativo. Bueno, junto con Jorge y también otros compañeros de la asociación, que también somos docentes, también tenemos educadores populares que se encuentran dentro de los distintos espacios educativos, ya sean informales o formales. Bien, vamos a seguir esperando, que hay algunos problemas de comunicación, de sonido. Bueno, estamos en distintos espacios, ¿no? Y como docentes y como MAPadres también, que formando parte de esta asociación, vivimos distintas experiencias y nos encontramos atravesadas, ¿no? Interpelados por todas las situaciones que se dan dentro de las escuelas, en todos los niveles educativos, no solamente sucede en el jardín, en la primaria, en la secundaria, sino que también, bueno, en todos los espacios, tanto de, digamos, infancias, adolescencias, también como de personas adultas. Nuestro abordaje para el día de hoy es pensarnos qué pasa con el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo tal y como fue gestado está inmerso dentro de una escuela que es normalizadora. Está dentro de este marco, esta escuela normalizadora, que sigue excluyendo a quien no encaja, ¿no? Sigue excluyendo a quien es diferente, sigue marginalizando, y a todo aquel que se anime a desafiar la norma. Nuestros hijos vinieron a esto, ¿no? A desafiar la norma. Nos interpelan con su simple existencia y necesitan una escuela que abrace. En este momento, la escuela que tenemos, que es obsoleta, que ya está totalmente desactualizada, no está acorde con estas niñeces, con estas adolescencias, con estas existencias que no son nuevas, ¿sí? Porque las personas travestis y trans en algún momento también fueron niñeces y adolescencias y también fueron excluidas del sistema educativo. Entonces, esta escuela que no abraza, esta escuela que ordena, que clasifica, es la que tenemos que deconstruir. O sea, es necesario empezar a tener una nueva forma, o sea, un nuevo formato de escuela, ¿sí? Con nuevas bases sociales y culturales que son muy necesarias para erradicar todas las violencias. La Ley de Educación Sexual Integral es una ley que se sancionó en el año 2006, estamos en el año 2020, es decir, que ya tiene 14 años, y esta ley esta ley junto con el material que se promueve desde el Ministerio de Educación no fue modificada, no fue actualizada de ninguna manera, y si bien menciona las identidades de género diversas, y hay una mínima intención al parecer a ver, espérenme un segundito.
compañero. Bien, les decía que esta ley de educación sexual integral. Bien, bien, Jorge. Tortura la Bienvenide. tecnología. ¿Cuánta gente sufriendo porque no puede entrar? Mm. Bien, ¿cómo estás, Jorge? Pico. Excelente. Ahora acá, Excelente. sí, pico. Bien, Sí, sí. excelente. Mm. Buenísimo. Yo empecé a comentarles, ¿no?, acerca de qué se iba a tratar el conversatorio. No sé si vos me estabas escuchando, Todo entrecortado porque, bueno, se ve no que tenías el audio. no tenía el audio, no. Es raro, pero bueno, son cosas que Bueno, pasan, pero cosas que no podemos manejar, pero suele estamos acá, suceder, que es sí. lo importante. Bueno, yo estaba comentando, ¿no?, esta situación de que, digamos, estamos en un sistema educativo que está dentro de una escuela que es normalizadora, ¿no?, que sigue excluyendo a las niñeces, a las adolescencias, travestis y trans del sistema educativo, que tenemos una escuela que no abraza, que ordena, que clasifica, ¿no?, y que es necesario deconstruir esa escuela, ¿no? No solamente pensándolo desde la sociedad, sino también, bueno, de construir la escuela, este espacio que todas las personas, todos necesitan transitar, ¿sí? Para, nada, poder desarrollarse en la vida, no en la sociedad, pero que esta escuela que tenemos, o sea, en este sistema educativo que fue gestado en un momento y que ya quedó totalmente desactualizado, es necesario, nada, esto, de construir, volver a comenzar, reformular estos espacios. Y bueno, y estaba hablando de la ESI, ¿no? La ESI, que decía, Ujú. bueno, la tenemos esta ley desde el año 2006 y estamos a 14 años de ella y todavía es un tema de discusión, ¿no? Es un tema de discusión, es contradictoria, la ley promueve, ¿no?, de algún modo esta cuestión de que tenemos que tener, respetar las distintas identidades, las diversidades, ¿no?, la diversidad sexual, la diversidad de género, pero en los materiales no acompaña. Sí, por un lado, bueno, son muchas cosas, ¿no? Al hablar del sistema educativo nos tenemos que remontar primero a pensar una educación, ¿no? Eh, lo que es la educación pesada como concepto es propio de la humanidad, ¿no? Lo que tenemos propio los seres humanos es esto de educar, de poder transmitir saberes ya elaborados, las viejas generaciones a las nuevas generaciones y así eh, se va armando toda una cadena de conocimiento que está vinculada desde el pasado al presente y siempre con la perspectiva en el futuro. En algún momento esta educación que forma parte de la naturaleza propia de la humanidad se vuelve sistema, ¿no? Se vuelve sistema, entendida la educación como una necesidad para formar a las personas. Esto de la formación de las personas se va transformando con el devenir de los años y tiene distintos significados dependiendo de la época. La educación, el sistema educativo siempre parecería que está desactualizado, ¿no? Porque siempre el sistema educativo está hecho y realizado por personas que tienen muy poco que ver, a veces con la práctica cotidiana, con la práctica diaria relacionada a la educación misma, ¿no? El trabajo en el aula, por ejemplo, ¿no? Está desactualizada porque la educación está formada y hecha y se sigue reproduciendo por burócratas, ¿no? Cuando hablamos de las leyes que contemplan los más derechos para más personas, en este caso lo que nos interesa y lo que venimos a debatir y a plantear hoy es los referidos a los derechos de nuestras infancias y adolescencias travestis y trans. Hablando un poco del marco, marco legal con que la práctica docente se lleva a cabo y a la vez también el sistema educativo está normado por esto, vemos que hay un montón de falencias eh, y muchas cuestiones que perjudican directamente a nuestras infancias. Por un lado vos hablás de una ESI que se promulga en el año 2006,
también conjuntamente con la Ley Nacional de Educación. Esto es muy importante porque esta ley justamente viene a nacionalizar lo que antes estaba pensado de manera regional, con la Ley Federal de Educación. Sí. La ley de ESI se complementa con esta nueva ley nacional, ya que esta nueva ley nacional del 2006 amplía derechos al nuevo sector, a sectores que antes no lo tenían, o sea, de las juventudes tenemos que hablar, que son las personas menores de edad hasta 18 años. Con la extensión de la escolaridad, también se extienden derechos a estos sectores de la población que antes no los tenían, que son nuestras juventudes. Y la ESI viene a plantear y abordar cuestiones mal aprendidas por décadas, digamos por cientos de años. Por siempre. Las personas aprendemos sobre nuestra sexualidad, las personas adultas, ¿no? Hablo de mi caso y las personas que pertenecemos al viejo sistema educativo, nos formamos de manera deficiente, violenta, arcaica, nunca tuvimos una buena educación en la sexualidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los varones cis, las personas que nos identificamos con nuestra identidad por tener un pene y toda esa cosa relacionada a esto que también vamos a charlar ahora más adelante, a las identidades, aprendemos lamentablemente a través de la pornografía, ¿no? Una pornografía que violenta a las demás personas, que violenta a las feminidades, que pone en una relación asimétrica a los machos, por decirlo de alguna manera. Y todo eso viene a discutir la ESI, ¿no? Esta idea de educación sexual integral pone en discusión justamente dos modelos de aprendizaje de la sexualidad. Por un lado, el biomédico, y por otro lado, el modelo moralizante, ¿no? El biomédico está vinculado a las cuestiones de prevención, cuidado, reproducción, y por otro lado, el modelo moralizante vinculado a lo religioso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, estamos hablando de los distintos aspectos que antes no estaban contemplados en estos dos modelos. No es que no se siga hablando del cuidado, pero tenemos con esta ley otros aspectos, como la parte psicológica, la emocional, la parte de la cultura, la historicidad, ¿no? Donde entran otras personas, otras subjetividades dentro de la sexualidad que antes estaban prohibidas. No, esto no quiere decir que no existieran, sino que la diversidad era negada y la diversidad es lo más natural. Es una herramienta fundamental para que podamos, para que puedan nuestras infancias ser contenidas y contempladas dentro del sistema educativo. Obviamente que con la ESI nos quedamos cortas, porque a lo que apuntamos concretamente dentro de nuestra asociación es a una reforma estructural, radical de la educación. Pero nos apoyamos en esta ley que es fundamental. Sí, y bueno, en conjunto con esto que vos estás diciendo, ¿no? Continuando, nosotros estamos solicitando, ¿no? Al ministro de Educación, al Ministerio de Educación de la Nación, una modificación de la ESI, ¿no? Que sea no binaria ni biologicista. Y bueno, y con esto viene esa pregunta, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos que sea no binaria y no biologicista? Esta ESI, si bien contempla ¿no? El respeto a las identidades diversas, la capacidad de construcción de un conocimiento crítico, ¿no? Fomentar el respeto, la no discriminación y bla, 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 ¿no? Con todo lo que ello implica. Es una educación que está centrada desde lo binario. El binario que tiene que ver con el ser hombre y el ser mujer, con la nena y el varón. Y que esto está directamente relacionado con también un paradigma biologicista, ¿no? Porque desde el inicio de los tiempos sociales, culturalmente es cuando nace un bebé,
¿sí? Se fija en los genitales y de acuerdo a la genitalidad se determina si es un varón o una nena. Entonces, esta ESI está basada en eso, ¿no? Por eso es binaria, lo masculino, lo femenino y biologicista, porque se tiene en cuenta la genitalidad como determinante también del género. Y es contradictoria porque, digamos, en algún punto se habla, ¿no?, esto de la perspectiva de género y del respeto a las diversas identidades. El año pasado, creo que fue en septiembre, si no me equivoco, llegó como una mínima ampliación, ¿no? Como que se sumó una carilla, diría yo, o dos, al cuadernillo de la ESI, donde se contemplan a las identidades travestis y trans, y que se las menciona con este nombre, ¿no? Con esta categorización, pero que no es suficiente, ¿no? Porque dentro de esta ESI nosotros tenemos, cuando hablamos de buenas prácticas que están relacionadas a la sexualidad responsable, ¿no?, al reconocimiento de los derechos, se tienen en cuenta dos tipos de corporalidades, ¿no? La de una mujer con vulva y la de un varón con pene, y no contempla a las corporalidades diversas, no contempla las corporalidades de nuestros hijos, por ejemplo. Las láminas no existen el material, entonces esto ya, digamos, quedando por fuera de lo legal, ¿no? De lo permitido o de lo correcto, si se quiere. Entonces también ahí viene toda una cuestión que tiene que ver con la cierta falta de libertad para algunos docentes, para los docentes, de poder tener en cuenta esta perspectiva de género, ¿no? Y de, por ejemplo, vos atrás tuyo tenés la lámina, ¿no? Sí. Que es parte del material que Infancias Libres está todo el tiempo eh, eh, construyendo, ¿no? Que estamos armando, que estamos viendo de qué manera poder aportar con todo nuestro trabajo, junto también con los libros, con el cuadernillo, eh, digamos, todo ese material que no existe, digamos, que la ESI no lo proporciona, ¿no? Esta actualización que es urgente y que nosotros necesitamos que suceda para ayer, eh, Sí. digamos, no lo contempla, no contemplan esas láminas con las diversas corporalidades. Y cuando se habla de genitalidades, se habla de genitales masculinos y femeninos. Cuando se habla de embarazo, se habla del embarazo de la mujer, de la menstruación de la mujer. No se entiende en cuenta las masculinidades transgénero. Entonces, constantemente están siendo excluidas dentro de este sistema educativo. Entonces, es necesario eh, realizar estos cambios, ¿no? Esta actualización. Y también es como que pensar, bien, eh, ¿cómo abordamos esto, no? Y esto que te decía antes, creo, de la persecución a algunos docentes, que no se les Ujú. permite libremente aplicar la ley de ESI y tener en cuenta a estas diversas corporalidades y expresiones de género también. Sí. Eh, es un gran problema que tienen la mayoría de los docentes que tienen la voluntad de desarrollar una buena práctica educativa. Pero antes de hablar un poquito de eso, me gustaría retomar Sí, esta idea de que ha habido una reformulación de la ESI, pero sigue siempre siendo parches, ¿no? Parches. Nunca vamos a la raíz o al hueso, como dice la compañera, de la cuestión. Dice, ¿por qué nuestros hijos tienen que entrar por la ventana del sistema educativo? Digamos, hay una falta de voluntad política. Si miran a mi espalda, tenemos una lámina, como decía la compañera Olga recién, donde mostramos las distintas corporalidades que existen, ¿no? Esto lo hicimos la familia, con los recursos que tenemos la familia, gente laburante. ¿Por qué el Estado no puede hacer lo mismo con todos los recursos que tiene el Estado? Ahora, volviendo a lo de los docentes, las docentes y les docentes, que están limitados e interpeladas por directivos para una práctica con perspectiva de géneros en la ESI. Hay un desconocimiento que parte desde una raíz, que es la formación docente. El marco normativo existe. Como dijimos recién, tenemos la Ley Nacional de Educación,
en uno de sus apartados, dice que la formación debe ser permanente y constante, por parte no solamente de los docentes que llevan el trabajo al aula, sino que de los mismos inspectores, inspectoras, todo el personal que está vinculado a la educación se debe de formar constantemente. La ESI del mismo año también no solamente incluye estos nuevos aspectos de la sexualidad a tener en cuenta, sino que también está previendo las prácticas docentes. ¿Por qué? En el artículo 3, lo voy a leer textual así no me equivoco y no hay ningún comentario negativo. Sí, en el artículo 3 de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, dice, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Deja muy claro que uno tiene que tener contenidos actualizados, no podés estar dando contenido de hace 15 años. Incluso hay personas dentro de la educación que siguen dando clases con esos manuales, por ejemplo, de tu área de biología, ciencias naturales, de hace 30 años. Siguen reproduciendo el binario y la lógica biologicista que recién planteabas. Ahora, ¿podemos armar clases pertinentes para tratar a las personas travestis y trans en las escuelas? Sí, porque tenemos un marco normativo que respalda nuestras prácticas en el aula. Podemos incluir este mismo trabajo que hicimos las familias, lo pueden hacer cualquier docente en cualquier momento, porque es muy fácil, son dibujitos. Los dibujás, lo haces, escribís y ya está. También podemos incluir cosas que no están en los cuadernillos de ESI, porque la norma no dice solamente tenés que aplicar eso, sino que te está diciendo que tiene que estar actualizado, tiene que ser pertinente. Y a la vez también tenemos que actualizar la ESI con otras leyes que amplían más derechos para más personas, que no contemplan, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario del 2010, que es posterior. Que esta ley viene a decirnos, y no solamente a ampliar los derechos, sino que a la misma práctica docente, es decir, hay personas, hay diversidad, que la normalidad es la diversidad, y hay que reconocerla. Por eso está esta ley. Y la ley que nosotros la utilizamos como escudo y como espada, que es nuestra ley del 2012, la ley de identidad de género, que viene a poner en discusión y a avalar derechos de las personas travestis y trans, diciendo que la genitalidad no determina la identidad. Y por último, otra ley que pueden citar cualquiera de las personas que llevan a la práctica docente al aula, es la ley Micaela, del año 2019, el año pasado, donde todo personal vinculado al Estado se tiene que capacitar con perspectiva en géneros. Así que tenemos estas leyes, este marco legal, ahora no tenemos excusas. Y si vienen personas directivos, si vienen las familias, tenemos manera también de defender nuestra práctica docente responsable, que es el marco normativo. Y todas estas leyes están avaladas por la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional también está tomando los derechos humanos universales. ¿Sí? En los derechos humanos que están dentro de la Constitución Nacional están basadas estas leyes, no es que salieron de la nada. Estamos dando más derechos a más personas en nuestras prácticas educativas y hay que incorporarlas. Sí, esto, digamos, también teniendo en cuenta, como vos nombrabas, ¿no? La ley de educación, que también, bueno, fue del año de la ley de ESI. Digamos, ahí también nos expresa esta ley cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, nuestros deberes y obligaciones como docentes, ¿no? Que no podemos hacer oído sordo de lo que la ley expresa, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? La capacitación permanente, la actualización de los contenidos, el compromiso en hacer respetar los derechos humanos, ¿no? Los derechos de las niñeces y adolescencias. También respetar las diferencias entre las personas, ¿no? Que todas las personas somos diferentes, somos diversas. La sexualidad responsable, ¿no? Eliminar todas formas de discriminación. Entonces, digamos, el docente como tal
eh, claramente tiene que ser objetivo, ¿no? Porque, digamos, todos estamos atravesados por la religión, por la política, ¿no? Por las Ujú. cuestiones morales y demás, pero el docente una vez que está dentro del aula y si toma la decisión, ¿no? La bella decisión de tomar esta tarea, que realmente también, a pesar de tantas otras cuestiones, es muy gratificante, ¿no? Poder acompañar en el crecimiento a las personas. Eh, Tener en cuenta esto, ¿no? De que nuestras subjetividades tienen que quedar de lado. Y acá no entra en Sí, juego si yo estoy de acuerdo o no con la ESI, tal cual. si mi religión me lo permite o no me lo permite, porque como docente tengo que cumplir con la ley, no puedo no cumplir con la ley. Entonces, hay que tener en cuenta esto, como vos decías, como herramienta todas estas leyes que nos amparan, que nos están avalando, y también requiere del compromiso, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Eh, a nosotros no nos vienen a golpear no la puerta del aula para decirnos, hey, tenés que dar la ESI, eh, vení que te doy el material y demás. Sabemos que está en muchas escuelas, se pone no la semana de la ESI, y la verdad es que eso no es suficiente. No, yo creo que una semana de ESI al año no es suficiente. La ESI tiene que estar atravesando, como debe ser por ley, todas las materias de todos los niveles educativos y constantemente, porque también tiene que ver con, más allá de nuestras niñeces y adolescencias trans, tiene que ver con todas las niñeces y con todas las Sí, adolescencias, ¿no? Formar ciudadanos que sean respetuosos, responsables, con la humanidad del claro. otro. Mirá, te comento, Olga. Sí, Eh, En realidad no tiene que haber una semana de la ESI porque ha habido una modificación de la ley donde dice que las y les docentes deben de planificar sus clases. ¿Viste? Cuando vos entregás la planificación anual, ya tiene que estar una actividad mínima por mes de educación sí, sexual integral. sí, Hay un sí, desconocimiento de la norma. El problema está en que la mayoría, lamentablemente, de les docentes, los y las docentes, se dejan llevar también por la costumbre, por decirlo de alguna manera. No prestan atención a las leyes y se dejan llevar por cuestiones personales. Por ejemplo, lo religioso, que está atravesando a la educación por más de que nuestra educación sea laica. La religión está determinando las prácticas docentes en lo que se conoce también como el currículum oculto. Por ejemplo, yo soy profe de historia, ¿no? Por el cronograma escolar, uno tiene determinadas efemérides. Y después hay un montón de efemérides que se incorporan al año escolar y que les docentes lo ingresan. Por ejemplo, la famosa Felices Pascua. No, ¿cómo vas a decir Felices Pascua? Feliz Navidad, no, pero ¿por qué Feliz Navidad? Si yo no soy cristiano. No, la educación no es cristiana. Hay una no, confusión tremenda. Estamos determinadas las personas por lo religioso, ni que hablar de lo moral, lo binario, de dónde viene la lógica binaria de la religión. En América, lamentablemente, nos han conquistado no solamente el territorio y nos han saqueado las riquezas, también nos han conquistado los cuerpos y las mentes. Estos nos han formateado de tal manera que actuamos en esta supuesta normalidad perjudicando a la pluralidad, donde no toleramos al distinto, a la distinta, le distinte, porque creemos que se aparta de ese límite, de esa norma. Esto me hace acordar a nuestro cuadernillo, eh, Cuerpos que incomodan, infancias desobedientes. La otra vez lo estaba ajá, leyendo otra vez, excelente material, autogestivo, lo pueden pedir. Es, es imprescindible si querés llevar una práctica docente responsable en niñeces y adolescencias travestis y trans. Dice, las personas libres, las más libres que existen son las personas travestis y trans porque pelean por su libertad, son desobedientes a los límites, a la norma, pero también son las más violentadas, las más castigadas.
¿Por qué? Porque no responden a estas supuestas costumbres que tenemos incorporadas todas las personas y que los mismos, las mismas, les mismos docentes tenemos muy arraigados dentro nuestro. Hay que terminar con eso. Y hay que respetar la Y ley. Hay hay que que respetar respetar la la ley. ley. Hay que respetar la ley. Una decisión personal no puede estar por encima de un derecho. Esto es una locura. Que haya Es familias que, que terrible. estén, que estén militando, porque también se toman ese trabajo de militar en contra de la ESI, es tremendo. ¿Cómo vas a militar en contra de los derechos de la persona? Hay un odio tremendo en la sociedad y está Es, atravesada la escuela. y la escuela totalmente está atravesada y este odio, ¿no? Este odio tremendo, la discriminación, la segregación, nos lleva a estos números estadísticos que siempre repetimos una y otra vez y que tanto nos alarman, ¿no? Y nos tensan en nuestras vidas cotidianas, que es como, no sé, un 40% de tasa de suicidios de adolescentes, ¿no? Es un número altísimo, o sea, no debería ni existir, y sin embargo existe, Y y nos esto duele a de la nosotras, la expectativa de familia. vida, tal cual, la expectativa de vida de 35 años también, y que muchas veces escuchamos decir en muchas charlas, en muchas capacitaciones, ¿no? En distintas presentaciones, esto de que siempre hay alguien que te dice que la sociedad está cambiando, que la sociedad está avanzando, y la verdad que si nos remitimos a los números y a la estadística, es evidente que no está cambiando ni está avanzando nada, ¿sí? Porque la tasa de suicidio sigue siendo la misma, la expectativa de vida sigue siendo la misma, las violencias se repiten constantemente dentro del sistema educativo y dentro de toda la sociedad. Y como vos bien decís, es algo que a nosotros nos desespera. Estos números nos desesperan y por eso es que hacemos lo que hacemos. Estamos pidiendo, exigiendo constantemente la modificación, ¿no? En el sistema educativo, porque es la base de todo. Muchos dicen, bueno, vayan con paciencia, es trabajo de hormiga, de a poco, dennos tiempo, ¿no? Porque necesitamos procesar. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué pasa con esas vidas? ¿No? ¿Qué pasa con tu hija? ¿Qué pasa con el mío? ¿Qué pasa con todas las niñeces y adolescencias, travestis y trans? Es, es alarmante. No están atravesadas por la urgencia que tenemos las familias. Nuestras familias no dormimos. Todos los días nos acostamos pensando distintas estrategias, estamos todo el tiempo produciendo contenido, nos levantamos pensando qué vamos a hacer para tratar de cambiar esta sociedad. Y no solamente lo estoy haciendo yo por mi hijo, vos lo estás haciendo por tu hijo, sino que estamos pensando de manera colectiva cómo cambiar esta sociedad. Porque la responsabilidad no es solo de una persona, la responsabilidad es de la familia, que hemos asumido esa responsabilidad, pero también intentamos de transmitir este sentimiento, esta angustia que tenemos al resto de la sociedad, en todos los hogares, donde llegue este mensaje, eso es lo que buscamos. Porque yo estaría acá hablando por mi hijo cisgénero. ¿A vos te invitaron alguna vez en una escuela para hablar sobre tus hijos cisgénero? Nunca, Nunca. nunca. Tenemos que hablar de nuestros hijos trans, hijas travestis. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar por ellos y no por nuestros otros hijos? El problema es de la sociedad que les violenta y les mata. Y la educación es fundamental. Volvemos a plantear esto. La educación es fundamental porque solo a través de la educación vamos a lograr un cambio cultural, ¿no? Cuando dicen no hables de política en la escuela, ¿qué te quieren decir con eso? Cuando vamos a querer defender los derechos de nuestros hijos, te saltan con eso. No hables de política. ¿Qué sensaciones te produce eso a vos? Y la verdad que, digamos, primero que de algún modo siempre terminamos en lo mismo, ¿no? De que nos terminan violentando también, porque eh, todo es política, o sea, todos los actos. Decir que soy apolítico también es una forma de ser político.
Entonces, digamos, todos los movimientos, todas las formas de expresión, todas las necesidades se logran cubrir muchas veces a partir de los reclamos, ¿no? Nosotros tenemos que ir a golpear puertas, tenemos que llamar la atención, tenemos que estar presentes todo el tiempo, reclamando con la ley en la mano, ¿no? Siempre con la ley en la mano, y como vos decís, por nuestros hijos cis no lo necesitamos. No necesitamos ir con la ley en la mano a reclamar un poco de respeto, ¿no? Un poco de dignidad para nuestros hijos. Nada, esta frase, ¿no? De que siempre escuchamos, ¿no? De que lo personal es político. Sí, todo es político, ¿no? Todo está relacionado. Las formas de relacionarnos socialmente, las formas de relación dentro de la escuela, ¿no? Entre los directivos, el cuerpo docente, entre los alumnos también. Digamos, hay una relación constante, ¿no? De política, de sociedad, de normas, de un montón de cuestiones. Sí, vos sabés que la escuela fue pensada en términos apolíticos, por decirlo de alguna manera, pero esconde un montón de cosas que tiene que ver con lo político y lo social. Desde sus inicios, la escuela como institución, se está pensando, ahí tengo un delay, ¿puede ser? Sí, es que estoy con el celular y entró una llamada. Ya la corté. Debe ser Ah, eso, bueno, sí. Disculpas. perdón. Vamos a esta idea de la escuela como institución, como un lugar aparte de lo social, ¿no? Como un monasterio, porque en realidad la idea de la institución escuela surge de un monasterio, un monje, se llamaba Comenio. En el siglo XVI, el tipo, digamos que escribe y piensa una forma de institución que es la escuela esta, y que hasta hoy en día se sigue pensando de esa forma, como un edificio aparte de la sociedad, donde la sociedad no tiene influencia porque el conocimiento es el bien, el conocimiento no se contamina, y toda una zaraza que no tiene nada que ver porque el conocimiento siempre fue, es y será colectivo, ¿no? Esta idea de la escuela por afuera de lo social, que en realidad la escuela no funciona como por fuera de la sociedad, sino que intenta someter a las personas a un orden preestablecido. Si uno analiza la estructura misma edilicia de las escuelas, reproducen las mismas estructuras, por ejemplo, que tiene una cárcel. No solamente el edificio, sino que también la estructura temporal de la escuela. Trata de oprimir y de encasillar a las personas a un horario, a una forma de ser, y volvemos al binario, por ejemplo. La escuela reproduce en lo estructural y en las prácticas el binario. Por ejemplo, los baños. Los baños que en nuestras infancias no pueden ocupar porque son en esos baños supuestamente inofensivos para las infancias donde son abusadas. Baños de nene, baños de nenes. Filas de nenas, filas de nenes. Y si vamos a, qué sé yo, a la escuela privada, la vestimenta. ¿Cómo se visten las personas con vulva y las personas con pene? ¿Cómo las obligan a vestirse? Las que tienen vulva, pollera. Quien tiene pene, pantalón, camisa. Y así van formateando y van oprimiendo las individualidades. Por eso la escuela no es que no está por fuera de la sociedad, sino que cumple un rol fundamental para un orden político y social y cultural, que es reproducir un pensamiento hegemónico. Entonces, ¿qué hacemos con la escuela? Como diría mi querido hijo Sebastián, la escuela es como una cárcel, tendría que arder. Arder en el sentido, no vamos a prender fuego a la escuela, pero sí es una buena idea, el volver a pensar todo de vuelta, porque la escuela no está por fuera de la sociedad, sino que dentro de la escuela hay personas que forman parte de esa sociedad
Y dentro de esa escuela están quienes reproducen ese sistema de dominación, pero también estamos nosotros, quienes no queremos ser más oprimidos y que tampoco queremos ser amos y autoridad de nadie. Queremos infancias libres, infancias desobedientes. Disculpame, Jorge, ¿te fijas? Sí, a ver si con tu micrófono, porque se escucha ruido. Yo ya saqué mis auriculares del teléfono. Se escucha un Sí, ruido, si vos lo escuchás, no sé si serán los tuyos. yo me escucho bien. ¿Querés que saque mi auricular? Sí, podés probar, como para que no se haya esta A ver, interferencia, porque no sé si es de tuyo. decime. Ahí A ver, pareciera que se terminó el ruido. ¿se escucha bien A ahora? ver, sí, yo te escucho bien. Lo importante es que nos escuchen bien quienes están acompañándonos. Este, sí, esas cuestiones, ¿no? En este momento en el que estamos, ¿no? De esta pandemia, ¿no? La situación que estamos atravesando con las escuelas, con las niñeces y adolescencias también que, digamos, no quieren volver a la escuela, ¿no? O sea, no quieren volver al espacio físico. Y esto también es para preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren volver? ¿Por qué quieren quedarse así y seguir educándose, entre comillas, desde la casa? ¿Y ¿Qué por qué opinas no de eso? quieren hacer las tareas también en la casa? ¿Qué pasa con el material que envían desde la escuela para que hagan Tal ahora cual, en el aislamiento obligatorio? sí, sí, ¿qué pasa? El no, ¿Qué pasa con todo? el no estar, el no estar en los establecimientos educativos no elimina la violencia que reciben nuestras infancias todo el tiempo, porque volvemos otra vez a la formación, volvemos otra vez a los materiales, porque los docentes, las docentes, siguen reproduciendo y enviando esos materiales, por más de que ahora tengan un poco más de tiempo para pensar, porque, por ejemplo, yo no tengo que viajar a la escuela, entonces tengo un poquito más de tiempo para planificar. Y después, bueno, me absorbe otro tipo de tareas. Pero es el momento clave también para la práctica docente, para repensarse. Es decir, a ver qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, de la manera en que lo hago bien, perjudico a alguien a través del conocimiento que intento de transmitir. Son preguntas que hay que hacerse eh, necesariamente, porque la educación tiene una importancia dentro de la sociedad que es fundamental. Ahora, nuestros hijos, ¿van a volver a la escuela? ¿Y qué va a pasar cuando vuelvan? Ese es el gran miedo que tenemos eh, todos, digamos, papás y mamás de la asociación. Creo que yo tengo terror. Yo tengo terror de que Sebastián se tome el colectivo en la esquina y después que tenga que caminar esas 4 cuadras que es hasta la escuela, entrar a la escuela, ser visto, ser violentado, no solamente por compañeras y compañeros, sino que también por el mismo personal docente. Eso es lamentable, lamentable. No están seguras nuestras infancias en ningún lado, como dice nuestra compañera. Yo soy el papá, soy la mamá, pero cuando mi hijo, mi hija sale de mi casa, es de la sociedad. Y es ahí donde entramos en pánico Y o sí, y miedo. donde la sociedad tendría que hacerse responsable también, ¿no? De nuestras niñeces y nuestras adolescencias. La sociedad no puede seguir mirando para un costado porque no le pasa, ¿no? Porque, digamos, es necesario y es urgente que también se haga carne, ¿no? Para la sociedad esta realidad que se está viviendo. Como vos decís, no puede ser que tengamos que vivir con ese miedo porque yo pienso esto, ¿no? Nosotros como padres vivimos con esta incertidumbre, este miedo, este dolor permanente. ¿Y nuestras hijas cómo se sienten? ¿No? ¿Cómo viven? ¿Qué ganas tienen de vivir, de permanecer, de soportar, ¿no? De padecer las miradas? Porque a veces, a veces no, siempre
las miradas, las cuestiones más sencillas y simples que nosotros damos por hecho, ellos la padecen muy mal, la sufren, ¿no? Entonces yo digo, bueno, también esto, ¿por qué el equipo docente no se ocupa como se tiene que ocupar, ¿no? ¿Por qué no toma conciencia real de esto y toma decisiones urgentes y exige también, exigir el material? Nosotros como docentes, tanto vos, yo y en todos los espacios de educación, deberíamos estar exigiendo al Ministerio de Educación desde el lugar docente esta actualización, ¿no? De la ESI, que se respeten los derechos para todas las niñeces y adolescencias, no solamente para las trans y travestis, sino que para todas las niñeces y adolescencias, porque las niñeces y adolescencias cis que se están formando, ¿no? Con este formato, como vos decías recién, con estos libros viejos, ¿no? Con esas formas normalizadoras, binarias y biologicistas, son quienes también en el futuro van a ser adultos que van a estar violentando a nuestros hijos. Entonces, esto es un cambio que tiene que ser radical para todo el sistema educativo. Sí, porque si no vamos a seguir reproduciendo las violencias. Si el cambio no es ahora, no es radical, las violencias van a perpetuarse y eso es lo que no queremos. Ahora, pensando en la educación como herramienta de transformación, pero también pensando en la educación para nuestras infancias, pensada en un futuro, sabiendo el promedio de vida, la expectativa de vida tan baja de 35 años, sabiendo el promedio de suicidios, o sea, 4 de cada 10 adolescentes decide sacarse la vida. ¿Por qué será? Son las familias que no abrazan, pero es la escuela quien expulsa. Si las infancias no tienen una perspectiva de futuro, no tienen razón de ser. Y para eso es fundamental el abrazo familiar, pero también es indispensable la contención dentro de las escuelas, porque sin formación, sin educación, nuestras infancias, cuando sean personas adultas, no van a poder insertarse en el ámbito laboral. Es una realidad que sufren prácticamente casi todas las personas travestis y trans. ¿Festejamos una ley de cupo laboral travesti trans? Sí, más derechos para más personas. ¿Pero alcanza? No, no alcanza, no alcanza, porque el Estado no incorpora la cantidad de personas que tienen que incorporar a su planta permanente, no terciarizar a las personas travestis y trans. Ya estaban marginadas, ahora entran dentro del sistema laboral, dentro del Estado, y siguen siendo violentadas y marginadas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cupo laboral estamos hablando si siguen con contratos de 3 meses, de 6 meses? Ese es el futuro que les espera a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ese es el futuro si no se cambia la educación, si no cambiamos a la sociedad. Este es un llamado urgente. Debemos de cambiar no solamente nuestras prácticas, también tenemos que cambiar acá adentro. Acá adentro tenemos que incorporar un sentir distinto, tenemos que amar a la humanidad, tenemos que abrazarnos amorosamente y pensar que el futuro tiene que ser para todos, todas y todes. Yo no quiero ver a mi hijo desocupado, yo quiero que tenga una perspectiva de futuro, que se sienta parte de una sociedad que le contiene y le abraza, no que no quiera salir a la calle. Personas adultas no quieren salir a la calle, personas adultas, si llegan adultas, ese es esa es la gran mochila con que contamos las familias de infancias libres y todas las familias que abrazan a las infancias travestis y trans. O sea, por ejemplo, a ver, si vos pudieras ser ministra de Educación, ponele, vamos a soñar también, No niego que porque no cuesta nada. vamos a soñar si los sueños nos brindan esperanza. Y nosotros, nosotras dentro de la asociación, estamos planificando la esperanza. Y para tener esperanza tenemos que soñar. Entonces te voy a invitar a soñar
vos vas a ser la ministra de Educación por un día, mira, nos quedamos cortos, Por un pero día, por un día tal vez podamos llegar a hacer algo interesante. ¿Qué haría? eh, bien. Eh, yo creo que, bueno, concretamente tendríamos que arrasar con todo el sistema educativo tal y cual es como está en este momento, ¿no? Que hay que reformatear todo y, y repensar la educación desde otro lugar, ¿no? Repensar la educación desde todos los lugares posibles y contemplando a la diversidad en toda su expresión, ¿no? O sea, eh, que hay diversidad de personas, todos somos diferentes, todos necesitamos eh, poder gozar de nuestros derechos, pero al 100%. No, o sea, el sistema educativo tiene que cambiar completamente. Un día creo que no sería suficiente, pero bueno, yo creo que sería esto de decir, bueno, paramos acá, hacemos un tope y repensamos todo este sistema porque así no podemos seguir avanzando. O sea, ¿qué estamos replicando? A mí, ¿de qué me sirve desde mi área, no? Eh, enseñar biología eh, y no tener en cuenta que estoy trabajando con personas, ¿no? Que estas personitas que tengo adelante mío, ¿no? Tengo 30 personas adelante mío mirándome y escuchándome, y si yo no les tengo en cuenta, no tengo en cuenta que son personas que tienen sentimientos, que tienen necesidades, que se pueden estar sintiendo violentados, violentadas de distintos modos, como vos decías, no solamente dentro de la escuela, en todos los espacios, pero es desesperante pensar en todo eso, ¿no? En todo lo que hay que cambiar. Y desde todos los espacios, no solamente desde la educación sexual integral, en todas las áreas, ¿no? Hay que repensar todo, incluir a las personas travestis y trans en todos los procesos históricos, sociales, ¿no? Digamos, es súper necesario fomentar el respeto, la no discriminación, que las niñeces y adolescencias realmente sean libres, como todas las niñeces y adolescencias, Como tiene que ser, la como libertad. tiene que ser, con libertad. Ay, ¿puedo ser ministro de Educación? Sí, podés, te otorgo tu día de gracia para ser ministro de Educación. ¿Qué propones, Supongamos Jorge? que, bueno, coincido con vos que hay que reformatear como parame el mundo que me bajo, como decía Mafalda, creo que era, parame el mundo que me Sí, bajo. Pero para no, el mira, mundo que me quiero bajar. lo primero que haría, bueno, parame todo, vamos a repensar esto y volvería a convocar a dos mamás. Pero esta vez las escucharía seriamente porque las mamás tienen mucho que decir por las infancias y las adolescencias. ¿Quién no sabe más en este mundo que las madres, las que han parido la vida, para hablar sobre la vida de las personas? Entonces, ¿qué entidad más poderosa son estas dos madres que se han encontrado con el ministro de Educación, Nicolás Trota? Y la verdad que nos han escuchado, bien, muchísimas gracias por escucharnos, pero las políticas no llegan. Entonces, tomarme muy seriamente lo que plantearon las dos mamás y tratar de llevarlo a cabo, porque la palabra con mayor autoridad para hablar de las infancias y adolescencias son esas madres. No son los pedagogos, los burócratas que están atrás de un escritorio pensando reformas en este sistema que ya no va más, caducó, no sirve, está out. Las escuelas en su edificio, bueno, las dejaremos como está por el momento e iremos reformulando también todo el espacio, porque no solamente se trata de pensar el contenido, las prácticas, sino que incluso también el espacio. Es muy caro derrumbar todo, pero bueno, tal vez reformulemos un poco esas cuestiones, pero darle entidad a las personas que en verdad están preocupadas por una transformación más libre, más humana de la sociedad. Y estas madres son las mejores madres que hemos tenido en la asociación
antes de que termine esto, ¿no? Y tenemos que invitar a las personas que nos están viendo para que nos acompañen en esta militancia que llevamos 24/7, se dice, Sí, práctica, creo que 24/7. soñamos con esto, soñamos, dormimos, soñamos con esto, con esta militancia, porque se nos va la vida de nuestros hijos, es así. Entonces invitamos docentes, no docentes, todas las personas que nos están viendo hoy y las que nos van a ver luego en nuestro canal de YouTube, ¿no? Y en las redes sociales, a invitarles a que participen de la campaña que está llevando a cabo Infancias Libres para acabar de una vez por todas con esta educación que excluye a nuestros hijos de este sistema, de esta sociedad que les violenta. Ayúdennos a formar una sociedad más justa, más igualitaria. No cuesta nada, es un cartelito, ¿no? Es un Una foto, cartelito. Si un querés mandar cartelito y una filtros, foto. ¿sí? Te ponemos me gusta, ¿sí? Pero en serio, llévate esto a tu casa, charlarlo con tu familia, con tus amigues, ponelo en discusión, porque todo lugar donde se hable de una infancia, adolescencia travesti y trans puede ser un futuro lugar que va a ocupar o que va a transitar tu hijo, mi hijo, las hijas de las demás familias que nos están viendo, y entonces hay que tratar de ocupar todos los espacios políticos, todos los espacios posibles, porque todo espacio es político. No renegar de eso. Les invitamos amorosamente, porque Sí, ayer ya esperamos conversamos, que nos acompañen, por favor. que nos acompañen Igualmente, y que eso es otra cuestión, ¿no? Porque uno dice, bueno, acompañarnos en esta lucha y en realidad es hacer propia la lucha, ¿no? Entenderlo como desde lo colectivo, ¿no? Como sociedad. Todos tenemos que pedir un cambio que sea significativo para todas las niñeces y adolescencias. Eh, entonces, el sacarse una foto con el cartelito pidiendo por una educación que sea no binaria ni biologicista, ¿no? Por terminar con las filas de nenes y nenas y replicar todo esto, que bueno, son todos ejes y cuestiones que están detallados en el Instagram de la asociación, en el Facebook también, de cómo se lleva a cabo la campaña. Y bueno, y repetir esto, ¿no? Necesitamos que también la sociedad se haga cargo de esto y que los docentes se hagan cargo de esto. Necesitamos que entre todos, digamos, hagamos fuerza para lograr el objetivo. tal cual. Eh, Vos, yo y toda la familia de Infancias Libres hacemos lo que harías vos, papá, vos, mamá, vos, primo, tío, amigo, por cualquier infancia que amás. Si yo no hago esto por mi hijo, ¿quién lo va a hacer? Yo no lo hago solamente por mi hijo, también lo hago por Elías, lo hago por Antonella, lo hago por Lulú, lo hago por Azul, por Luna y por tantas infancias travestis y trans que nos habitan acá, que nos habitan en el alma, que nos habitan en el corazón. Entonces, vamos a seguir con esto hasta el fin de nuestros días, creo yo, porque el cambio no está tan cercano, la sociedad no avanza, pero sí vamos a avanzar nosotros, las familias, para no regalar ni un minuto más de la vida de nuestros hijos. Está en juego eso, y voy a dejar la vida, y vos vas a dejar la vida, y mi compañera va a dejar la vida, y todas las familias vamos a dejar la vida por todas las infancias, porque la vida es una sola. Les abrazo. Te quiero mucho, compañera. Yo también me emocionaste, ¿no? Con todo lo que estás diciendo, pero porque realmente es algo que nos interpela desde lo más profundo de nuestro corazón. Nuestra vida está atravesada por todo esto, ¿no? Y es un camino y un trabajo enorme y necesitamos que la sociedad tome conciencia, ¿no? De todo esto. Eso es fundamental.
que tomen conciencia de la urgencia, que nos escuchen, porque no estamos pidiendo cualquier cosa, ¿sí? Estamos pidiendo por la vida de nuestros hijos y eso no se negocia, no Jamás. tenemos tiempo para negociar, es urgente. Entonces, nada, tenemos que seguir y espero que hagan propia también la lucha, que sea multiplicador, que esto que queda hoy, ¿no? Que se llevan hoy de este conversatorio, que también sea multiplicado, que pueda seguir transmitiéndose y que pueda generar más conciencia en toda la sociedad. Sí. Un abrazo virtual enorme a todas, a todos y a todes. Nos estamos viendo. Muy bien. Bueno, saludos y bueno, como ya saben, queda grabado Saludos, ya Dieguito, esta. Dieguito ahí en el hospital. Gracias por tanta fuerza. Te queremos. A toda la Sí, familia. muchas fuerzas para toda la familia, para todos los compañeros de Infancias Libres y para todas las personas que también nos estuvieron acompañando en este vivo. Abrazo, compañero. Chao, Lee. Nos Chao, vemos. Infancia chao, soy. gracias.